el Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de las cuentas nacionales anuales correspondientes al 2021. Quisiera mencionar en primer lugar que las cuentas nacionales anuales presentan de manera organizada, coherente y sistemática información contable de los diferentes agentes económicos y sirven como insumo para el análisis macroeconómico, la formulación de la política pública y la toma de decisiones. Constituye una síntesis estadística de la economía del país en un periodo dado, en este caso para el 2021. Este boletín técnico presenta los resultados justamente del año 2021 con un análisis de los tres enfoques de medición del Producto Interno Bruto, producción y gasto, al cual generalmente estamos más familiarizados, y también en esta oportunidad del ingreso, principalmente por el lado de los valores corrientes. También pone a conocimiento la revisión de la variable del consumo privado en el periodo 2015-2020, en respuesta a la incorporación de mejoras en la cobertura y la medición de algunas variables asociadas con el sector externo, como los fletes y el turismo. Además, también a través de la adopción del manual de balanza de pagos y posición de inversión internacional en su versión 6, más conocido como MBP6, considera que los bienes para transformación por encargo de terceros son excluidos de la cuenta de bienes y el valor del servicio es contabilizado como una exportación de servicios, específicamente en la cuenta de servicios de manufactura sobre insumos pertenecientes a otros. Esto último implicó una adecuación de las cuentas nacionales en el tratamiento de los productos obtenidos vía maquila. Finalmente, presentamos también los componentes de las cuentas económicas integradas, una referencia, digamos, a los sectores institucionales, que también es una forma de presentación de las cuentas nacionales, y el resultado del ahorro bruto de la economía paraguaya. La agenda, digamos, en esta oportunidad contempla justamente el análisis de las cuentas nacionales, el análisis del PIB por componente de la producción, el análisis del PIB por componente del gasto, el análisis del PIB por componente del ingreso, PIB por sector institucional y las cuentas económicas integradas, y la revisión de las cuentas nacionales 2015-2020 en base a los ajustes del MDP6. Dicho esto, quisiera dejar a cargo de Walter Benítez, jefe de la Visión Cuentas Nacionales Anuales, la presentación. Al final de esta presentación, como siempre, se podrán realizar preguntas, las cuales serán leídas y respondidas al final de la exposición. Walter, si podías pasarnos los resultados. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Antes que nada, me gustaría aclarar, para no generar ninguna confusión, que esta presentación no se trata de datos coyunturales. Más adelante, según nuestro calendario de publicaciones, se estarán presentando el IMAEP, las cuentas nacionales trimestrales y las proyecciones para hablar del cierre del 2022 y lo que se proyecta para el año 2023. En esta ocasión vamos a poner a disposición del público y como recomendación de los organismos internacionales realizar por primera vez una presentación de los resultados de las cuentas nacionales anuales del año 2021. Cabe resaltar que este producto tiene un nivel de cobertura y exhaustividad superior a los demás productos que publicamos, es decir, se trabaja con un mayor volumen de información, con lo cual los resultados finales de las cuentas nacionales anuales son más robustos y tienen mayor detalle. Sin embargo, todo esto genera un rezago de un año en la publicación, lo cual vale decir que está dentro de los estándares normales recomendados para este producto. Y justamente para suplir este rezago, destacamos que tenemos los demás productos como el IMAEP y las trimestrales, que tienen un rezago mínimo de 60 y 90 días. La importancia de este producto anual radica en su mayor exhaustividad y robustez, y que sirve como base para que los demás productos estadísticos se ajusten a estos nuevos datos anuales que son más sólidos. Estas cuentas nacionales anuales también, como mencionó el economista jefe, aportan con nuevas informaciones para el análisis económico, como el PIB por el lado del ingreso, los sectores institucionales y las cuentas económicas integradas, que no están disponibles en los demás productos. Bueno, dicho eso,
Pasando a la agenda, vemos que estaremos presentando los principales resultados, el enfoque de la oferta, el enfoque de la demanda, el enfoque del ingreso y sectores institucionales que son exclusivos de las cuentas nacionales anuales, las cuentas económicas integradas, las revisiones y al final un resumen de todo lo dicho y presentado. Arrancando con los principales resultados, tenemos que el PIB constante cerró finalmente en 4%, ¿verdad? Muy cercano a lo que fue lo presentado por las cuentas nacionales trimestrales, que fue de 4,1%. ¿Verdad? Esto resulta muy interesante porque demuestra que nuestros productos adelantados arrojaron resultados generales muy sólidos. En este punto me gustaría resaltar también que las cuentas trimestrales se ajustarán a estos números en su siguiente publicación del 28 de diciembre. Asimismo que las nuevas proyecciones del PIB que se publicarán más adelante usarán como insumo estos nuevos números, ¿verdad? En el intertanto, hasta que se ajusten y publiquen los demás productos, existirá una discrepancia momentánea de estos con las cuentas nacionales anuales. En esta lámina podemos observar cómo en las cuentas nacionales anuales, para garantizar la máxima consistencia de los datos, se realiza el cálculo del PIB por tres enfoques diferentes: el de la producción, el del gasto y el del ingreso. Esto resulta en una especie de triple seguro para los resultados finales. Vemos que el PIB cerró en 12,8% en valores corrientes para los tres enfoques y para los valores constantes en 4%, donde únicamente se trabajan con la producción y el gasto, ya que los ingresos son por naturaleza nominales. En las siguientes láminas pasaremos a mirar estos resultados con más detalle. Sin embargo, para acceder al máximo detalle disponible, hoy estaremos publicando el Boletín de Cuentas Nacionales Anuales con toda la información disponible. Siguiendo con el enfoque de la oferta, tenemos que los resultados finales quedaron de esta manera. Aquí la intención es simplemente comparar los cierres del 2021, tanto de las cuentas nacionales anuales como de las trimestrales, para no generar confusión con el análisis coyuntural del 2022, ¿verdad? Todas las explicaciones correspondientes al 2021 ya fueron hechas en su momento y las cuales no cambian, ¿verdad? Igualmente, incorporamos las mismas en el resumen final de esta presentación por si las quieran repasar. Entonces, tenemos que la agricultura cerró finalmente en 18,2%, contra un 18,1% que habíamos presentado con las trimestrales. Ganadería forestal y pesca cerró en 6,3% contra un 6,3% contra un 6,2%. La manufactura cerró en 6,9% contra un 6,7% de las trimestrales. Tenemos en electricidad y agua una caída de menos 7,6% contra 8,6% en las trimestrales, 12,8% en construcción, que quedó igual en las cuentas trimestrales. 6,5% cerramos en servicios contra 6,9% que habíamos cerrado en las trimestrales, y los impuestos en ambos casos en 9%. Y de esta forma, en las anuales, como habíamos mencionado, el PIB cerró en 4% contra un 4,1% de las cuentas trimestrales. Las discrepancias en líneas generales realmente fueron mínimas. Y reiteramos que los datos de las trimestrales se ajustarán a estos nuevos datos de las cuentas anuales próximamente. Para darle una mirada un poco más estructural a los números, vemos que en los últimos años, tanto la agricultura como la ganadería, que son dos motores muy importantes en nuestro país, han ido ganando participación a lo largo de los años. También se observa que con el boom más reciente de las construcciones, este sector también ganó participación desde el año 2008 en adelante. En contrapartida, el sector manufacturero, que está en amarillo, fue el que fue perdiendo terreno en nuestra economía, aunque mejoró levemente también en los últimos años.
Siguiendo con el enfoque de la demanda, vemos que en términos generales también los resultados de las anuales y las trimestrales están muy próximos. Tenemos que el consumo total cerramos en 5,5% con las anuales contra 5,6% que habíamos cerrado en las trimestrales. El consumo privado en 6,1% contra 5,7%. El consumo de gobierno cerramos en 2,6% contra un 5,3% en las trimestrales. Aquí sí se ve una discrepancia un poco mayor, ¿verdad?, con respecto al resto de los componentes, que estuvo explicado básicamente por la mayor cobertura en las cuentas nacionales anuales. En las cuentas trimestrales se trabaja normalmente únicamente con la administración central debido a la oportunidad del dato, y en las cuentas nacionales anuales con el gobierno general, donde se incluyen, por ejemplo, las gobernaciones, entes autónomos, universidades, municipalidades, etc. Y también en las anuales se utilizan datos que están ya más consolidados. Por ende, esto digamos que explica esta discrepancia un poco mayor, ¿verdad?, entre ambos productos. Con respecto a la formación bruta de capital, nuevamente hay una discrepancia mínima de 27,2 contra 26,3%, donde la formación bruta de capital fijo cerró en 18,2% en las anuales y 18,6% en las trimestrales. Con respecto a las exportaciones, cerró el año 2021 en 2,1% contra 2,2% en las trimestrales. Las importaciones cerraron en 21,8% en las anuales contra 21,4% en las trimestrales. Y nuevamente el Producto Interno Bruto en 4 contra 4,1% en las anuales. Ahora, mirando estructuralmente el gasto, vemos que tanto el consumo privado como público se mantuvieron en su promedio histórico de participación a lo largo de los años. También la formación bruta de capital, si bien tuvo una pequeña caída en los años 2000 en su participación, luego volvió a su nivel histórico en torno al 23-24% de participación con respecto al PIB. Aquí lo más destacable es que la mayor apertura económica de nuestra economía en los últimos años, que vemos observando aquí tanto las exportaciones como las importaciones, que han ganado mucha participación con respecto al PIB a lo largo de los años. Si bien para el año 2021, 2020 y 2021 volvió a bajar un poco esta participación, bueno, eso estuvo explicado por los efectos de la pandemia, lo cual es totalmente comprensible. Pero se observa claramente que la apertura de nuestra economía fue ganando terreno en los últimos años. Pasando al enfoque del ingreso y sectores institucionales, en este caso vemos que el PIB por el lado del ingreso, luego de 2 años de crecimientos mínimos, especialmente en el 2020, debido a la pandemia, hubo un efecto rebote importante en el 2021 con un crecimiento de 12,8%. En este caso, al hablar del enfoque del ingreso, nos referimos al PIB nominal. El componente del ingreso que más contribuyó al crecimiento fue el excedente bruto de explotación, que se refiere al beneficio o rendimiento obtenido en los procesos de producción, con 7,1% puntos porcentuales de contribución. En segundo lugar, el ingreso mixto, que luego de 2 años de caídas se recuperó de forma importante en el 2021 con un aporte de 2,3 puntos porcentuales. Luego tenemos las remuneraciones, donde se observa un poco más de estabilidad con respecto a los años anteriores, con 2,2 puntos porcentuales de contribución al crecimiento. Aunque también se ve que fue golpeado en el año 2020 por la pandemia. Normalmente las remuneraciones son menos dependientes de la situación económica, ya que están sujetas a contratos, a diferencia del excedente bruto de explotación y el ingreso mixto, que sí son más sensibles a choques económicos.
Y finalmente tenemos los impuestos con un aporte de 1,1 puntos porcentual al crecimiento. Este mismo resultado, si lo vemos por actividad económica, en este caso de forma agregada para manufactura y servicios, vemos que lo que más contribuyeron, tanto con el excedente de bruto de explotación, el ingreso mixto y las remuneraciones, fueron la manufactura, la construcción y los servicios, donde los servicios contribuyeron en forma conjunta entre sus ingresos, digamos, en 5 puntos porcentuales, la manufactura en 3 y los servicios en 2. Perdón, la construcción en 2 puntos porcentuales. ¿Qué fueron las actividades que sostuvieron el crecimiento del año 2021? Analizando lo mismo por sectores institucionales, vemos que el aporte está muy concentrado en las sociedades no financieras, que son básicamente las empresas constituidas en sociedad, donde explican el 6,5% de los 7,1 punto porcentual del excedente bruto de explotación. Perdón, el 6,5 puntos porcentuales de los 7,1 puntos porcentuales del excedente de explotación. Y el ingreso mixto, al ser un concepto relacionado netamente a los hogares, está 100% explicado por el mismo. Las remuneraciones con pequeñas incidencias en todos los sectores, pero estuvo, digamos que mayormente concentrado también en las sociedades no financieras y en los hogares. La otra información, digamos que exclusiva de las cuentas nacionales anuales, es la discriminación del PIB por sectores institucionales, como se observa en esta lámina, donde tenemos que el total del valor agregado, del total del valor agregado, el 56% estuvo explicado por las sociedades no financieras, el 6% por las sociedades financieras, el 10% por el gobierno y el 29% por los hogares. Esto al analizarlo un poco por actividad económica, vemos que las actividades primarias y secundarias están más concentradas en las sociedades no financieras, que son las barras azules, y las actividades terciarias tienen un mayor componente de hogares, que son las barras verdes. La intermediación financiera, bueno, naturalmente está prácticamente concentrada en su totalidad en las sociedades financieras y los servicios gubernamentales en el gobierno. Siguiendo con las cuentas económicas integradas, podemos ver que además del Producto Interno Bruto, tenemos la estimación del ingreso nacional bruto, que resulta del PIB más las rentas de la propiedad por cobrar del exterior, menos las rentas de la propiedad por pagar del exterior. En este caso, el ingreso nacional bruto es inferior al Producto Interno Bruto, explicado principalmente porque Paraguay paga más intereses y dividendos al exterior de las que recibe. Entonces el ingreso nacional bruto queda por debajo del Producto Interno Bruto. Luego tenemos el ingreso disponible bruto, que consiste en el ingreso nacional bruto más las transferencias corrientes por cobrar del exterior, menos las transferencias corrientes por pagar del exterior. En este caso, es superior al ingreso nacional bruto debido a que Paraguay recibe más transferencias de las que envía, y principalmente en conceptos de remesas y donaciones. De esta forma, una vez descontado del ingreso disponible bruto el consumo, nos quedamos con un ahorro de aproximadamente 62,8 billones de guaraníes, que no logra cubrir las necesidades de inversión en formación bruta de capital de 64,9 billones de guaraníes, por lo que esta diferencia es financiada por el exterior con un déficit corriente de 2 billones de guaraníes. Con respecto a la evolución del ahorro,
tanto en el ratio de ahorro bruto con respecto al PIB, como en la variación anual. Vemos que tuvo un comportamiento positivo. Por un lado, esta variación anual está explicado por un aumento importante del PIB ingreso nominal de 12,8%, lo cual generó un salto más que proporcional del ahorro de 19,2%. Y por otro lado, digamos, está la mayor propensión al ahorro, ¿verdad? Que puede estar explicado por los efectos de la pandemia en los años 2020-2021, que generaron restricciones a la movilidad y afectaron al consumo, principalmente en servicios donde existían aglomeración de personas. También debido a un comportamiento precautorio, ¿verdad? Asociado a la mayor incertidumbre y el deterioro del mercado laboral. Con lo cual los agentes económicos, digamos que fueron obligados o también conscientemente decidieron, ¿verdad? Consumir menos y por ende ahorrar más en proporción a sus ingresos. Seguimos con las revisiones, donde digamos que vamos a dar a conocer, siguiendo con nuestra política de revisiones, que los datos publicados anteriormente fueron revisados desde el año 2015. Estas revisiones fueron como consecuencia de que las estadísticas de comercio exterior y balanza de pagos fueron actualizados a la metodología de su último manual metodológico de balanza de pagos, MBP6, y dicha actualización fue incorporada a las cuentas anuales. Y como consecuencia hubo cambios o revisiones, ¿verdad? En algunas cifras. En este sentido, quisiéramos resaltar dos puntos principales. Primero, que se incorporaron las mejoras en cobertura y medición por la adopción del sexto manual de balanza de pagos en algunas variables asociadas con el sector externo, como fletes y turismo. Las mismas han sido incluidas en las actividades de transporte y de hoteles y restaurantes en las cuentas nacionales anuales. Y como segundo punto, eh, los bienes para transformación por encargo de terceros son excluidos de la cuenta de bienes y el valor del servicio es contabilizado como una exportación de servicios. Este cambio metodológico propuesto por el MBP6 en el tratamiento de productos bajo el régimen de maquila también ha sido considerado e incorporado por las cuentas nacionales anuales. En estos gráficos se pueden observar los cambios en el comercio exterior, tanto en las importaciones como en las exportaciones, con el antes y después, digamos, del ajuste 2015-2020. Todos estos datos estaremos publicando hoy en el boletín, ¿verdad? Y ya incorporarán evidentemente todos estos cambios. Y finalmente, bueno, dejamos a disposición de todos las explicaciones con los resultados finales de las cuentas nacionales anuales por los tres enfoques de la producción, gasto e ingreso para los que están interesados en repasar estos resultados.